Hola, buenas madrugadas, es Tiempo de Misterios y aquí en Radio Nacional. Esta noche nos vamos a surcar mares. Nuestro viaje nos llevará a través de la historia para tratar de conocer cómo se ha ido desarrollando una de las actividades más singulares de los seres humanos, las guerras. Desde la más remota antigüedad, en los primeros barcos hasta los modernos portaaviones, la guerra ha servido para probar ingenios que luego han facilitado el progreso de la humanidad. Eso dicen al menos. Descubrirlo y viajar por los mares y la historia será nuestra primera intención. Conocer algo más del mundo de los ovnis, de esos ingenios volantes desconocidos y sus expedientes secretos. David Cueva, nuestro compañero, viene con algunos testimonios exclusivos que seguramente nos van a sorprender. Y nos queda saludar a nuestros dos primeros invitados, Miguel del Rey. Buenas noches. Hola, buenas noches, Miguel, ¿qué tal? Ha sido ya estar aquí, ya podéis quedaros todos los días, y venís todos los días, todas las semanas, ¿vale? Sí, ya nos vamos a quedar hoy. Escritor español, esto es lo que pone en la Wikipedia. ¿No? Bueno, en la Wikipedia ponen muchas mentiras muchas veces. Eso digo yo también. Español de ensayos, historia español española. Sí, eso es verdad. Escritor español, de ensayos de historia española y europea, ha sido director de la revista Ristre en la segunda etapa y autor de un montón de libros. El último se llama de Salamina a las Malvinas, 25 años de guerra naval. Sí, autor de esos libros con Carlos Canales. Carlos Canales, buenas noches. Hola, buenas noches. No se sabe a qué se dedica, pero el licenciado, ¿lo vas a descubrir, dices, el lunes? No, empiezo a contarlo ya, vale. Esas cosas. Bueno, déjame que te... Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Gestión Informática de Empresas, escritor, investigador, uno de los primeros invitados que vino al Espacio en Blanco hace un montón de años también. Muchos, ¿eh? Muchos años, sí. Y coautor también de este libro de Salamina a las Malvinas. ¿Por qué ahora esto? ¿Sabéis? Metido en la cabeza desentrañar toda la historia de la humanidad. Sí, esa es nuestra intención, poco a poco. Mientras nos dejen, pues seguiremos con ello. Esto es divulgación pura. Sí, divulgación se trataba pura. de hacer un libro sencillo, cómodo, que se alejara de los índices clásicos que hay. Hay muchos libros parecidos, pero todos tienen algo en común. Es que se suelen basar en índices ingleses. ¿En qué? Índices ingleses es una visión inglesa del mundo. Y queríamos hacer una, pues nuestra, para variar un poco. Española. Sí, más que española, hombre, que diferente. que no sea anglosajona. Más que inglesa es anglosajona, pues la nuestra es española. De vez en cuando últimamente estamos un poco sacando el orgullo patrio con esto de la historia, ¿no? Dando valor a lo que ha hecho España, que ha sido mucho a lo largo de la historia, malo y bueno, pero ha tenido mucha influencia, ¿no? Sí, el orgullo patrio está muy bien si no degenera. Ese es un problema que... ¿Qué significa eso de degenera? Cuéntame. Bueno, cuando conviertes hechos insignificantes en hechos absolutamente trascendentales porque tú les acabas de dar un punto de vista propio debido a la amargura de que no sean reconocidos. Claro. Es una historia muy compleja. Yo creo que si vamos a un ejemplo claro es más sencillo. Hay gente que quiere proteger o ama la historia de su país y considera que la mejor manera de hacerlo es exagerar cosas que ellos supuestamente consideran olvidadas. Con lo cual al final acabas haciendo una especie de ridículo monumental. Claro, cuando sería mucho más fácil llevar esa historia a la realidad y verlo de forma objetiva, porque ya de por sí es suficientemente importante y suficientemente valedera para todo. Sin que haya que exagerar nada. Sin que haya que exagerar nada, ¿no? Ya, yo no quiero ser hiperpatriota, pero ¿no creéis que la historia de España ha sido un poco... Lo hablábamos con un proyecto que tenemos ahí de españoles que han estado por el mundo, ¿no? Sí, la historia de España ha sido maltratada. Tremendamente claro. importante pero y ha sido maltratada. Con un pequeño matiz, es una cosa muy reciente, ¿eh? Es algo muy, muy reciente que yo creo que en realidad empieza en el año 98 del siglo XIX, 1898, cuando se que es pierde la Cuba gran crisis de la identidad española de carácter general. El no somos nadie, somos unos pobrecitos, qué pena, qué tristes somos. Cuando en realidad, desde el punto de vista objetivo y colectivo, pues España es obviamente una de las naciones más importantes de la historia de la humanidad. Es que es evidente. Aunque solo sea porque su idioma lo hablan 400 o 500 millones de personas. Exactamente. Además, esa crisis del 98... Pero eso no se le da valor, ¿no? ¿Al qué?
a que lo abran 400 millones. Claro, y que haya sido una de las naciones más importantes. Bueno, sin embargo, no cualquier cosa que hacen los americanos o los británicos... Es que bueno, pero no se le da valor a partir del siglo XX, a partir del principio del siglo XX, precisamente por lo que dice Carlos, ¿no? Porque que pobrecitos somos, que hemos perdido todo esto, cuando nosotros deberíamos de haberlo mantenido. Pero eso lo que busca también es intentar justificar por qué se han producido esas pérdidas, ¿no? Incluso justifican, a partir del 98, justifican Trafalgar de una forma muy distinta. Hasta el 98 Trafalgar era una derrota más de las derrotas que había habido. Era mucho más importante otras derrotas navales, la de San Vicente, era mucho más importante, o las dunas. Pero a partir de ahí se busca que Trafalgar sea como que tenga un parecido con el 98, ¿no? Que se ha perdido la Armada. Ya. Son justificaciones, pero justificaciones Luego, del siglo XX. Hay otro matiz, y es que en el caso del libro del que vamos a hablar hoy, también es verdad que aparentemente España parece poco. Dices, bueno, el porcentaje de aparición es relativamente pequeño. A ver, España en la historia naval del mundo es la nación más importante. La más importante, sin lugar a dudas y sin discusión. Pero lo es en el campo de la exploración y el conocimiento de la navegación oceánica, que de hecho la culminación sería la participación de grandes navegantes y al mismo tiempo cosmógrafos y científicos en el siglo XVIII como Jorge Juan en la determinación final de los problemas de la longitud y los meridianos. Pero lo que sí que es verdad es que en este libro en concreto hay que darle la dimensión correcta y justa. O sea, hay que colocarle donde tiene que estar. Entonces eso es lo que decíamos al principio de la exageración. Es decir, el que nosotros hagamos un índice diferente, un índice anglosajón, no quiere decir que lo llenemos de presencia española. La mantenemos exactamente igual, donde creemos que tiene que estar, pero lo que damos es un enfoque distinto, porque entendemos que el mundo no es necesariamente anglosajón, hay otras formas de verlo. Entonces, esto es lo que hemos intentado simplemente, que sea un libro de referencia, un libro de consulta, y que se aleje bastante curiosamente de la Wikipedia. Sí, vale. Sobre todo también porque hay un montón de cosas de las que dice Carlos, de batallas navales que han participado España, que nosotros ya los hemos tratado, ¿no? O la importancia de la navegación española en el siglo XVI, lo hemos tratado, ¿no? Hay infinidad de cosas de esas. Y en cuanto a lo que decíamos de generar, es que llega un momento en el que se piensa ahora mismo que hay una serie de héroes olvidados que aparecen todos los días, que tú levantas 2 ladrillos y aparecen allí otros 3 o 4 héroes olvidados, que son héroes olvidados del siglo XX y, si me apuras, de los años 60 para adelante. O sea, hay gente a la que ahora mismo se está diciendo es que estaba olvidado, que tienen nombres de buques de la Armada Española, llevaban con su nombre desde el siglo XIX. O sea, no estaba olvidado, se ha olvidado últimamente. Ya. Pues con esos dos señores, dos monstruos de la historia, del conocimiento de la historia y de la investigación. Es verdad, y bueno, es una anécdota que contamos muy a menudo, pero la contamos siempre como ejemplo para lo que ha provocado esta especie de reacción extraña. Hay 2 calles en Madrid que están juntas. ¿Dos calles? Sí, 2 calles, son la calle Almirante y la calle Gravina. ¿Están juntas? Sí. En realidad están juntas porque algún inútil e incompetente del ayuntamiento decidió que eran 2 calles cuando era una, Almirante Gravina. Entonces, ese nivel de analfabetismo sí existe, o sea, eso es cierto. Tú haces esto en Londres y la calle Almirante Nelson, la partes en calle Almirante y Nelson, y al que lo hace le ahorcan en Trafalgar Square directamente. Es decir, pero salvo esos pequeños detalles, que sí que es cierto que hay un olvido de lo nuestro absolutamente penoso y lamentable, en líneas generales lo que dice Miguel es cierto. Es decir, el olvido es muy, muy, muy reciente. Sí, muy reciente. O sea, es una cosa que no pasa de más allá de 20 y tantos años. No existía. Incluso 40 o 50, vamos sí, a 40 o 50, porque, por ahí. Claro, Sí. vemos 20 y tantos porque nosotros somos muy jóvenes, pero son más 40 o 50, ¿no? Vale, pues con estos dos monstruos, decía, investigadores de la historia, vamos a tratar de descubrir algunos misterios de guerras por el mundo. Nos vamos al mar. La humanidad ha practicado la guerra naval desde hace 3000 años. El control de los mares y el comercio, que florecía a través de sus aguas, fue de forma constante una de las necesidades primordiales para poder mantener un imperio. Por ello, combatir en el mar se convirtió en una prueba de nervios e ingenio. Un maratón de resistencia y firmeza, a menudo ingrato, pero siempre de importancia crítica, en el que se aplicaban nuevas tecnologías o formas de combatir inimaginables solo unos pocos años antes.
Las guerras en los mares será nuestro primer argumento. Nuestros invitados tienen mucho que contarnos. El mar, la más importante vía de comunicación. Mira, ya estamos navegando ya con algunos barcos antiguos. Ahí se nota el ruido de las maderas. Sí. Como cruje la madera. ¿Verdad? Sí. Ha sido la vía más importante de comunicación durante mucho tiempo, ¿no? Claro, después de la vía terrestre, en cuanto se aprendió a navegar, pues fue la vía de comunicación principal, claro. Para hasta llegar el siglo XX no zonas. se volaba, con lo cual no había otra forma. Para llegar a las zonas en las que no se podía llegar tirando de un carro y con unos burritos, pues había que llegar en barco. ¿Quiénes fueron los primeros que navegaron? Pues aunque parezca increíble, y parece increíble, ahora se sabe perfectamente que hubo navegación oceánica hace ya unos 45.000 años, antes de que hubiera Homo sapiens en Europa. ¿Sí? Sí, con seguridad. Es decir, el ser humano se extiende desde África a través del Índico, siguiendo las costas del Índico. O sea, la huella genética nuestra... ¿No sube de África a Europa? No, a Europa llegan mucho después. Los seres humanos llegaron antes a Australia que Europa, los actuales, nosotros, los sapiens. Aquí había neandertales, era una especie prima, pero no exactamente igual. No es cierto, es decir, se sabe que hay rastros de indicios de que hubo navegación de cierto alcance, no creas que tampoco de simplemente pasar enfrente, hace decenas de miles de años. Además, la navegación incorpora algo muy interesante, y es que cuando alguien ve, por ejemplo, tú que eres un gran conocedor de Egipto, y allá ves los barcos y las representaciones de las naves de las, por ejemplo, que se enfrentan a los pueblos del mar en época de Ramsés, pues lo que te das cuenta, si ves las reconstrucciones, incluso las naves que se han encontrado en tumbas, es que la tecnología era relativamente avanzada. Es decir, es que hacer un barco era difícil, y los barcos era el máximo nivel de desarrollo posible que podía tener una civilización que se aventuraba al mar para comerciar. Eso tenía un añadido, y es que el mar, aparte de darte a conocer pueblos nuevos, formas de vida diferentes, te permitía obtener riqueza, te permitía comerciar. El comercio de riqueza es contacto y es intercambio. En el mismo momento que aparece eso, aparece alguien que decide que en vez de hacerlo con el esfuerzo y el sudor, es mejor quitárselo a otros. Ya comenzó la guerra naval. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con Miguel del Rey y Carlos Canales navegando esta noche por algunos mares del mundo, tratando de conocer un poco algunos de sus misterios. Es decir, cuando alguien que tiene algo, mejor pillárselo, y ahí empiezan las guerras. Claro, eso siempre. Las guerras son siempre económicas. Siempre, eso lo hemos defendido desde el primer día. Todas las guerras son económicas. La guerra es una convención. Así como la violencia es innata, parece al ser humano, la guerra no. La guerra puede ser suprimida perfectamente. Es violencia organizada. Es decir, realmente la guerra como tal surge hace unos 12.000, 10.000 años. Con un fin de beneficio, siempre. Y siempre es por lo mismo. Un fin de beneficio Tú económico. quieres, codicias algo. Ese algo puede ser muy variado. Puede ser ganado, puede ser mujeres, puede ser niños, puede ser hacer esclavos. Puede ser quitarles algo que tienen que tú no tienes. Es un elemento de codicia y de economía. Siempre es el mismo motivo. ¿Y cuándo comienza la primera guerra en el mar? Aparte, bueno, termina de explicar. Claro, entonces... El Homo sapiens va a Australia, sale de África, va... Y para llegar a Australia, aunque bueno, durante la última glaciación hubo zonas que ahora mismo están bajo el mar, de hecho el espacio de superficie terrestre era más amplio que en la actualidad, se sabe que hubo que navegar, con lo cual quiere decir que los seres humanos navegan desde hace decenas de miles de años. Y los primeros conflictos armados navales conocidos son de hace más de 5.000 años, o sea que hubo ya conflictos en el mar. De hecho, los bajorrelieves asirios que se conocen del año 2000 y pico antes de Cristo ya están, 1000 y pico antes de Cristo, ya están marcando naves de guerra y la posibilidad de enfrentamientos en el mar. Es verdad que a escala reducida, pues se trataba normalmente de enfrentamientos costeros, porque la navegación a mar abierto, es decir, incluso en el Mediterráneo, por ejemplo, pasando de parte a parte, es rara. Es decir, se intentaba costear, era el sistema normal. El sistema de costeado tiene una ventaja, y es que permite ir haciendo los borradores de los primeros mapas, que es la forma de ir conociendo el mundo. Y no hace falta ser un genio para saber que fue la navegación lo que les hizo a los seres humanos, a los griegos, descubrir que vivíamos en una esfera, que vivíamos ¿Sí? en un mundo redondo. Claro. Es decir, los primeros que se dan cuenta de que hay algo extraño en el horizonte son los marinos, porque el horizonte va desapareciendo delante de ellos. Lo cual, cuando tú te pones a pensar, acabas llegando a la conclusión, aunque parezca en principio absurdo, de que estás viviendo en algo que es curvo. Entonces, este detalle es importantísimo porque
una de las grandes bases del conocimiento griego es la observación, y esa observación de la naturaleza y del entorno nace del mar. O sea, la famosa frase griega de vivir no es importante, navegar es lo importante, es decir, conocer cosas nuevas y explorar. Eso obviamente llega a las primeras rivalidades comerciales, es decir, una vez que tú te extiendes, es decir, lo que decía al principio, hay riquezas que, ¿por qué no las vas a coger si es más cómodo hacerlo quitándoselo a alguien que teniendo tú que esforzarte en comerciar en un lugar lejano que a lo mejor no conoces? De hecho, se da un fenómeno que es como el de la piratería en los siglos XVI, al principio del descubrimiento de América, y todo el mundo piensa en Piratas del Caribe. De Caribe nada. Los piratas atacaban principalmente en el triángulo Azores, Canarias, Cabo de San Vicente. Atacaban en Europa, que es donde sabían que tenían que llegar los buques de América. ¿Para qué te vas a tener que ir hasta el Caribe que no lo conocías y que no tienes ninguna posibilidad? Si lo más cómodo es robar a la puerta de la casa del que te va a traer la riqueza. Pues lo que hacían. Pues eso era lo mismo. Y ahí, a partir de ahí, obviamente, el que recibe los primeros ataques tiene tendencia a organizarse y a protegerse. Es decir, eso exige ya una existencia embrionaria de lo que hoy llamaríamos una organización de Estado. A partir de ahí ya tienes una guerra naval organizada. Es decir, ya tienes la necesidad de que un Estado proteja su comercio con barcos que no transportan mercancías o que si lo hacen están preparados también en un momento dado para combatir. Por supuesto, cuanto mejores sean tus avances tecnológicos, mejores tus armas y mejor tus ideas, más posibilidades tienes de vencer. Ya has iniciado la táctica naval de combate y de guerra. Entonces, a partir de ahí nosotros decidimos empezar en Salamina, porque había que elegir un punto de partida. Sí, y Salamina es una batalla decisiva. Por esa organización de estados que ha dicho Carlos, pues por eso nosotros decidimos que debíamos de empezar entre los estados persas y los griegos, ¿no? Y las polis griegas. Y por eso hemos empezado en Salamina. No porque sea la primera batalla, sino porque es la que nosotros consideramos la primera verdaderamente importante. Escuchas, ahí ya se están dando leña unos a otros. ¿Los fenicios no fueron los primeros en navegar y en...? Son los primeros grandes exploradores de la historia. Los primeros grandes navegantes, pero, son los primeros. Pero no hubo ningún enfrentamiento naval en el que interviniesen los fenicios, ¿no? Ningún enfrentamiento naval de características. De envergadura, ¿no? De envergadura. Salamina, griegos o las polis griegas contra... Persia. Contra Persia. Contra el imperio persa, ¿no? Es una batalla. Las polis griegas, que eso no se sabe mucho tampoco, ¿no? Es una serie de aliados, no son solamente los atenienses, son los espartanos también, son todas las islas de alrededor, contra el imperio persa que pretende, y de hecho a la larga termina haciéndose, todo Oriente termina haciéndose con Grecia hasta 1800 y pico, pretende quedarse con... Hay algo que se olvida también a menudo, y es que en realidad en Salamina las técnicas de navegación persas eran griegas también. O sea, es decir, ellos se habían apoderado de las colonias griegas de Asia Menor, enfrente, lo que hoy es la costa turca. Entonces, cuando ellos cruzan el Helesponto y invaden Grecia, realmente la tecnología naval que disponen los persas es prácticamente igual que la de los griegos. Es decir, las naves que se enfrentan en Salamina son muy similares en contra de lo que la gente cree. Y en contra de lo que la gente cree, y por eso nos obsesionamos mucho también en cambiar la imagen clásica. De la portada, ¿no? La de la portada, verás que no hay mástiles ni velas. Van a remos. Claro, en batalla se tiraban los mástiles y se quitaban las velas. Y luego se combatía en cubierta, se combatía con las mismas tácticas que en tierra. Era la misma forma de combatir. No había una táctica naval específica para el combate en el mar, ¿no? Y consistía básicamente, que es por lo que empieza, en un combate terrestre sobre plataformas móviles, que lo que buscaban era hacer el daño máximo posible con un espolón para intentar de esa manera, facilitar lo que luego era una especie de estructura de abordaje. Pero eran combates terrestres llevados al mar. Es verdad que eso va ocurriendo de manera sucesiva y las cosas van cambiando porque lo que se dan cuenta los grandes comandantes navales de la antigüedad es que realmente la esencia del dominio de la guerra naval es lo que hoy llamaríamos proyección. La capacidad de tú proyectar tu poder más allá de tus costas y tu territorio. Eso lo da el mar, es muy difícil hacerlo en tierra, pero en el mar se puede hacer desde hace ya miles de años, desde mucho antes del nacimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque el mar es una vía de comunicación excelente donde tú puedes acumular fuerza y llevártelo a otro lugar. Entonces, aunque se haga a pequeña escala, porque hablamos de escalas pequeñas, ya, digamos que está apuntando a lo que hoy llamaríamos estrategia naval de alto nivel, o sea, de una cosa planificada, orientada y bien preparada, que es, por ejemplo, lo que ocurre cuando Roma, una potencia terrestre, se enfrenta con Cartago, herederos de los fenicios y grandes navegantes. Y entonces tienen que buscar una solución. Precisamente por eso...
Querías... Sí, que precisamente ese concepto de proyección, que es el que dice Carlos, es el que nos lleva a nosotros a terminar con Malvinas, con la batalla de las Malvinas, que es en la última ocasión en la que la proyección de esas fuerzas por mar se ha llevado hasta lo más lejano, ¿no? 2:29, seguimos adelante casi sin voz. Nómadas. Es un entorno maravilloso para suscitar miedo, curiosidad. Un país africano con 13 parques nacionales y alguna rareza urbana. Como podemos ver, es un edificio que se parece un poco a una base lunar, ¿no? Nómadas, con Álvaro Soto. De Libreville a Port-Gentil. Te esperamos en Gabón. Los domingos a las 7 de la mañana, como siempre, mejor, en Radio Nacional de España. Las azules aguas del Mediterráneo guardan un dramático secreto. Aquí se enfrentaron hace más de 4 siglos las dos escuadras más poderosas de su tiempo, la cristiana y la musulmana. Miles de hombres y cientos de barcos desaparecieron sin que se haya encontrado resto alguno. Un soldado español escribió más tarde que en la guerra los hombres caen al mar sin dar tiempo al tiempo de sus muertes. Ese soldado era Miguel de Cervantes, quien, habiendo combatido en la mayor batalla naval de la historia de Europa, alude a la vida castrense en su inmortal obra El Quijote. Dos colosales flotas, la imperial española y la otomana, se enfrentaron en aguas de la ciudad griega de Lepanto el 7 de octubre de 1571. Cerca de 600 barcos con 250.000 hombres a bordo. La batalla fue feroz. Murieron 7.000 cristianos y 25.000 turcos. El agua se tiñó de rojo con la sangre de los muertos. Fue un choque de civilizaciones. Fue la batalla naval que decidiría el dominio sobre el continente europeo. Otra de las guerras que cambió la faz de la Tierra. La batalla de Lepanto. Aún no se han encontrado restos de la mayor batalla naval de la historia, pero sus ecos siguen resonando en el tiempo. Vayamos a escucharlos. Hemos hecho un resumen de unas cuantas batallas para dar unas vueltas por el mundo. Dejamos claro que España era la potencia marítima más importante, ¿no? Sí, así es. Sí, en 1571 sí, lo era claramente, además. Sin embargo, es curioso porque Lepanto, que en realidad no es la mayor batalla de la historia, pero es una de las 3 mayores. ¿De las 3 mayores? Sí, es una de las 3 mayores de la historia. Y la verdad es que es sorprendente. Bueno, tiene 3 efectos muy importantes. El primero, efecto psicológico. La psicología en la guerra, como en cualquier otra cosa, es fundamental, y el impacto que tuvo en las mentes de Europa entera y de los pueblos de toda Europa cristiana, no solamente de Europa católica, sino también incluso de la protestante, y en el mundo musulmán, en el mundo del Imperio Otomano, que era enorme y que cogía todos los Balcanes europeos y todo Asia Menor, fue un impacto terrible. Segundo, tuvo un efecto decisivo, pero no tanto por la pérdida de material o de vidas humanas, que eso los turcos lo pudieron recuperar rápido, sino porque mueren en Lepanto los grandes navegantes, marineros y capitanes turcos y del norte de África, berberiscos. Eso no lo pudieron reemplazar jamás. Eso fue un elemento que los turcos jamás pudieron recuperarse, sobre todo porque unos años antes habían tenido un grave problema en Malta, y entonces si se juntan tanto las pérdidas de Malta con las pérdidas de Lepanto, el volumen es aterrador. Estamos hablando ya de casi 50.000 muertos. Sí, pero sobre todo, como bien dice Carlos, es la muerte de los grandes oficiales navales turcos lo que termina con su fuerza naval, ¿no? 900, 137, 137 nuestro teléfono por si queréis intervenir. Esta fue una guerra de religiones, ¿no? Mundo cristiano contra... Claramente es una guerra de religión. Son dos coaliciones, una coalición dirigida por el Papa y España, con apoyo de Venecia, Génova y Estados italianos, contra una coalición, porque aunque los turcos, se habla siempre de la flota turca, en realidad la flota turca era la flota turca y las de todos los estados vasallos del norte de África, desde Egipto hasta Argelia. Entonces, eso, sí, por eso es una batalla tan descomunal y tan inusual. Es raro un conflicto de tanta envergadura o tan grande, porque normalmente ningún estado del mundo a lo largo de la historia suele arriesgarlo todo a un enfrentamiento de un volumen de una naturaleza tan grande, porque te lo juegas toda una carta. Realmente Lepanto en ese sentido
para nosotros sigue siendo una de las batallas decisivas. Sí, además es una carta imprescindible que tenía que jugar en ese momento la coalición católica para terminar con una coalición musulmana que cada vez avanzaba más hacia el interior de Europa, ¿no? ¿Quién ganó la guerra? La guerra se para. La guerra queda en tablas. La guerra queda en tablas porque lo que se consigue es parar el empuje musulmán hacia Europa, pero pararlo en el mar. En tierra se para en Viena. Sí, en Viena se para. Y no se encontraron un resto de esa guerra. Decíamos en esa introducción que están ahí los restos en el mar y no se sabe dónde están, ni se ha encontrado nada. A ver, la zona se conoce perfectamente, más o menos, bueno, sí, más o menos, se conoce perfectamente la zona en la que se produce. ¿Que no fue en Lepanto? ¿Dónde fue? Está al sur de Lepanto. Está en el sur del Golfo. Pero la verdad es que el problema que hay es que se podría encontrar, si alguien se pone a ello, no sería especialmente difícil, porque aunque es verdad que se recuperaron parte de la artillería de las naves hundidas turcas, intentó recuperar, no servía para mucho, porque era de peor calidad que la europea, pero bueno, material se encontraría. Si alguien ahora decide coger y ponerse a mirar en serio, algo acabaría encontrando, pero tampoco es fácil, ¿eh? Las corrientes marinas, el movimiento de los fondos, eso no siempre es fácil de encontrar. Hay zonas mejores en otros mares donde curiosamente sí hay muchos restos. No lo tocamos en el libro, pero por ejemplo en Guadalcanal, donde hubo constantes batallas navales en la Segunda Guerra Mundial durante un periodo entre 1942 y 43, hay una zona que se llama el Iron Bottom, el fondo de hierro, donde es que afecta incluso a las brújulas de la cantidad de hierro que metió en el fondo. De la cantidad de barcos que hay hundidos. ¿Y las guerras navales han servido para algo a la gente normal de la Tierra? Los avances que había por ahí... Bueno, lo mismo que las guerras terrestres, o sea, los avances, por supuesto, los avances en cuanto a estudios de buques, en cuanto a cosas que se han inventado, por supuesto que sí, ¿no? Si no, seguirían todavía con el buque a vela. De hecho, los buques de madera y acero, los buques de vapor, se hacen imprescindibles para combatir, ¿no? En un primer momento. Precisamente por eso, porque cada vez se necesitan buques con más poder artillero, con buques mayores, buques que puedan llevar más lejos la fuerza, como decía antes Carlos al principio. Entonces todos esos beneficios luego, como todas las cosas, se han utilizado para la vida civil. Hay un factor muy importante, y es que realmente hasta mediados del 17, segunda mitad del siglo XVII, no había diferencia básica entre naves de guerra y naves mercantes, era lo mismo. Es decir, cuando había una guerra, las naves mercantes se adaptaban para la guerra, se les colocaba castillos en proa y popa y se artillaban más. Pero aunque había ya una tendencia clara a ir separando lo que era una nave militar de una nave de comercio, esto se acelera enormemente en el siglo XVII y XVIII. En el siglo XVIII están claramente definidas como naves distintas, aunque estéticamente tengan una similitud todavía, pero ya no se parecen en nada. Y actualmente, debido a las técnicas más modernas y avanzadas, como es por ejemplo la propulsión nuclear o el furtivismo, al intentar evitar que las naves sean detectadas por sistemas de localización electrónica, pues todo esto está haciendo que los barcos de guerra sean cada vez más diferentes de los barcos de paz, por decirlo, de los barcos de comercio. Y de hecho la diferencia actualmente es ya muy notable. Sí, y esas mismas técnicas luego se aplican en otras cosas, ¿no? Tanto ahora en el siglo XXI como se aplicaron en el siglo XVIII. Exactamente igual. Casi damos un salto de 300 años, nos vamos a la batalla de Trafalgar, otra gran batalla, ¿no? ¿En la que España pierde el poderío naval o todavía no? No, realmente. Bueno, España ya cuando llega a Trafalgar, el poderío naval ya lo tiene perdido. El poderío naval lo pierde, a nuestro entender, que lo hemos dicho antes y lo hemos dicho siempre, lo pierde en San Vicente, donde claramente tenía que haber ganado esa batalla. ¿Qué batalla es esa de San Vicente? La tenía que haber ganado a los ingleses, puesto que eran menos barcos que los barcos que tenían los españoles. Fue unos años antes, fue en 1797, durante los intentos británicos de romper la posibilidad de una invasión por parte de Francia y sus aliados, que eran básicamente dos grandes flotas, además, no solo la flota francesa, sino la nuestra, la española y la de los holandeses, que estaba, la República de Batavia, estaba sometida a Francia. Entonces, los británicos intentan destruir las flotas posibles, es decir, evitar la amenaza, destruyendo por separado las flotas aliadas de Francia. Lo consiguen con los holandeses en Camperdown y con nosotros en San Vicente. Pero San Vicente es una derrota tácticamente absurda, claro, que nunca debería haber donde ocurrido, realmente ¿no? La Armada Española sinceramente combate mal. Entonces combate mal porque se percibe cuál es el problema español, en el caso de que luego en Trafalgar simplemente es una culminación. España tenía grandes navegantes, grandes capitanes, cosmógrafos, especialistas en náutica, unos diseños de barcos formidables, probablemente los mejores del mundo,
y sin embargo las tripulaciones no estaban a la altura. No estaban a la altura por ciertos problemas del tipo de la educación española y de la formación de la población, incluso de los elementos de decisión política de cómo usar las flotas. Los ingleses mantenían todo el tiempo en alta mar, lo cual les daba una enorme experiencia, les permitía a los propios marineros entrenarse, ganar conocimiento de la vida en el mar abierto. Bueno, sería muy largo de contar, pero digamos que España llega a Trafalgar en una situación débil. De hecho, la obsesión española es no salir a mar abierto. Es decir, se sale a mar abierto en Trafalgar por una condición política que imponen los franceses, que le imponen a Villeneuve su gobierno, y que Villeneuve quiere seguir adelante porque piensa que va a ser destituido y porque ellos piensan que la única solución que tiene ya es enfrentarse con los británicos en un mar abierto contra una flota que, si hubiera perdido, a Inglaterra le hubiera dado igual. Claro, pero verdaderamente las pérdidas en Trafalgar no son tan grandes como para que se pierda una flota. Lo que pasa es que a partir de Trafalgar empieza una guerra de independencia, una guerra brutal, que lo único que hace es que la armada queda inservible, los barcos quedan todos sin utilizarse, y de esas tripulaciones, que como bien dice Carlos, no están especialmente preparadas, pasan a combatir en tierra. A partir de ese momento, la Armada Española se pierde y se pudre, literalmente, en los puertos. Preguntan oyentes si es cierto que la victoria de la batalla de Lepanto no fue muy explotada. No pudieron. A ver, cumplió el objetivo que se buscaba, que era cortar la progresión turca, y si el objetivo a largo plazo, visto retrospectivamente, se logró evidentemente. Turquía ya no volvió a ser las naves berberiscas corsarias y no atacando las costas españolas e italianas durante generaciones, pero la posibilidad real que llegó a pensarse durante mucho tiempo de una invasión directa a la península ibérica con apoyo de los moriscos, que eran una especie de oculto enemigo interior, quedó cortado claramente después de Lepanto. Los turcos no lo volvieron a intentar. No hay grandes ofensivas turcas, no vuelve a haber una ofensiva, por ejemplo, contra Malta. Es decir, no lo vuelven a intentar porque no pueden directamente. Claro, fue explotada al máximo de lo que se podía explotar, claro, en ese momento en el mar. En tierra no. En tierra es que no había ninguna posibilidad. En tierra no había ninguna posibilidad. Dicen también que el transporte marítimo es el más importante, el que más tonelaje mueve, el más fiable, el más seguro y el más barato. Y en crecimiento constante. Claro. Sí. Desde los últimos... Bueno, ahora con la crisis ha bajado un poco, pero de los últimos 30 años el incremento del comercio naval es espectacular. Bueno, hay más que ver puertos como Rotterdam o puertos como Barcelona para ver que verdaderamente es el que más mueve, ¿no? Es el que más mueve. 900-137-137 nuestro teléfono. Está muy tranquilito ahora. 2:42, 1:42 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. En el hermoso amanecer del jueves 4 de junio de 1942 en la isla de Midway, en el Pacífico. Dos grandes flotas, una japonesa y otra estadounidense, aguardaban expectantes en sus respectivas posiciones de ataque. La crucial batalla aeronaval de Midway, en junio de 1942, decidiría el desenlace definitivo de la guerra en el Pacífico, apenas 6 meses después de comenzar el conflicto. Midway también iba a comportar un drástico cambio en las tácticas a seguir en la guerra naval. A partir de entonces serían los portaaviones y no los acorazados los auténticos protagonistas de la guerra en el mar. Midway, una batalla que cambió el rumbo de la historia. Conozcamos algo más de ella. Vosotros a este tiempo lo llamáis el siglo de la violencia. De la violencia. Sí, el siglo XX. Siglo XX. El siglo XX, sí. Así es, así. Bueno, pues está claro, hay 2 guerras mundiales, casi 3, y bueno, así lo hemos llamado desde el primer momento y así lo consideramos, ¿no? Está muy bien lo de Midway, porque Midway, para los aficionados a la historia naval y a los enfrentamientos navales, Midway es fascinante, es como una novela de acción increíble, es una cosa curiosísima. Midway es la continuación de un enfrentamiento que se produce en las costas Coral, ¿no? Mar del Coral, que es la primera batalla de la historia donde las flotas no se ven. ¿No se ven? No se ven. El Mar del Coral, por primera vez en su vida, no se ven los barcos. Porque, como bien ha dicho en la introducción, pasan a ser importantes los portaaviones, ¿no? En lugar de los acorazados. Mar del Coral es un empate, es una victoria
táctica japonesa, pero es una victoria estratégica de los americanos. Espera, ¿y si no se veían cómo combatían? Por eso, porque son con aviones. Es lo que ha dicho en la introducción. Combaten más allá del horizonte, con lo cual los grandes acorazados, que tenían alcances a lo mejor de 20 kilómetros, 30 kilómetros con su artillería, quedan fuera del alcance incluso. O sea, no hay ningún movimiento. Es decir, en el Mar del Coral las flotas no se llegan a ver en ningún momento. Aunque, como acabo de decir, es una especie como de empate técnico. Es decir, la victoria estratégica es americana, puesto que los japoneses ya no pueden amenazar a Australia, pero tácticamente los japoneses, digamos que obtienen una ligera ventaja en lo que es el resultado de la batalla. En el caso de Midway es una trampa fabulosa. Es decir, los americanos deciden jugarse todo una sola batalla, a una carta, y los japoneses también. Entonces, en ese sentido, no deja de ser notable, porque en el fondo Estados Unidos confiaba que Japón no tenía más remedio que intentar librar una batalla decisiva, porque no tenía ningún futuro sino. Y los norteamericanos sabían que la única posibilidad de no tener que a lo mejor acabar pidiendo una paz negociada o esperar, aunque yo creo que no lo hubieran hecho, que hubieran aguantado hasta la siguiente, era intentar jugarse el todo por el todo con los 3 portaaviones que les quedaban en Midway. Son 3 portaaviones frente a 4 japoneses, pero la isla hace de portaaviones seco, de portaaviones fijo, con lo cual eran 4 contra 4. Realmente todo lo demás que ocurre sería para eso, pues digno de una novela, casi una novela policíaca, porque es espectacular todo lo que ocurre ahí, de cómo se buscan unos a otros en un espacio enorme de territorio en el mar, hasta que cómo se buscan mediante la aviación, por eso no se ven unos y otros, ¿no? Ahí cambia un poco todo el sistema, ya hay grandes destructores, grandes portaaviones. No, los barcos eran enormes, es una reunión, pero curiosamente pasa de ser los grandes acorazados, que el mayor del mundo era japonés, el Yamato, a portaaviones, de aviación embarcada que combate más allá del horizonte. Sí, hacer un combate aeronaval, ¿no? Que hasta entonces no se han utilizado como combate aeronaval, no ha aparecido salvo en el Mar del Coral. Con lo cual el objetivo pasa a ser un objetivo diferente. El objetivo no pasa a ser tanto la táctica de enfrentamiento flota a flota, sino en encontrar primero al enemigo. Encontrar y destruir. Claro. El primero que lo busca tiene que localizarlo, el primero que lo localiza tiene que hundirlo. Entonces, es un sistema de, realmente, cuando alguien ve el sistema, el esquema de desarrollo en Midway, lo que ve son áreas de patrulla que cubren el espacio inmenso del mar, mediante sistemas coordinados para ir barriendo todo lo que era cualquier punto posible donde se supone que tiene que estar tu enemigo, porque le tienes que encontrar primero antes de que él te encuentre a ti. Entra un concepto suerte en la batalla que hasta entonces no se ha tenido en cuenta, ¿no? Hasta entonces en los enfrentamientos navales ha habido un enfrentamiento en potencia, ¿no? Por un lado, el que más potencia tiene normalmente ha ganado ese combate naval. A partir del siglo XX, a partir del Mar del Coral, a partir de Midway, entra ese concepto de suerte con el que no se ha contado. Ahí se están buscando con esas comunicaciones. ¿Y no tenían radares para saber dónde estaba el enemigo? Los americanos sí, pero el radar tiene un problema. El radar depende de la curvatura de la Tierra. Es que esto es interesante. Esto, por ejemplo, ocurre en las Malvinas. Es una cosa muy curiosa. Es decir, el radar te cubre la zona de espacio que te cubre la curvatura. Cuando estás por debajo de la zona de horizonte, el radar no llega. ¿Te suena algo que se llama HARP? ¿A que sí? Sí. HARP nació para eso, para conseguir localizaciones, en este caso soviéticas enemigas, más allá de la curvatura de horizonte. Es decir, porque el problema que tú tienes es que tu radar puede barrer el espacio hasta un punto, pero la manera de localizar, en realidad el radar era muy útil sobre todo para la guía de tiro. Ahí los americanos tienen una enorme ventaja, son los japoneses, pero en realidad la localización es aérea. Tú buscas un punto alto, tienes que estar por encima para intentar ver dónde está tu enemigo. Entonces el primero que localiza tiene una pequeña ventaja, porque puede lanzar sus aviones contra el otro con mayor celeridad. Bueno, el intercambio de golpes en Midway es fascinante, porque los americanos, que les va mal al principio, intentan ganar tiempo. Bueno, realmente eso sería muy largo de contar aquí, sobre pero todo porque también hay que contar que la distancia de los aviones que tienen que hacer de ida y vuelta, una vez cargados y otra vez sin cargar. O sea, una vez van cargados a la ida, van cargados de bombas, a la vuelta van descargados. Entonces, y al mismo tiempo los barcos se mueven, obviamente, claro. Con lo cual tienes que fijar las posiciones de recogida. Es una estrategia totalmente distinta de lo que se ha vivido hasta entonces. Curioso. ¿Y Pearl Harbor? ¿Se sabía que iban a atacar a los japoneses, como se decía, y dejaron que atacaran? Es una pregunta que nos hacen los oyentes. Bueno, como estamos en Espacio en Blanco, sí. La primera vez que una persona escribe sobre el ataque a Pearl Harbor es un libro de 1914.
Curiosamente, esto es bonito. 1914. Es 41 invertido. El número es gracioso. Y además es en diciembre. Se planea un ataque en diciembre. Es una novela que se llama Más allá del espectro, que escribió un oficial de la Marina norteamericana, muy conocido por otra serie de libros, especialmente por el que tiene sobre el Titanic, se llama Robertson. Yo en esa parte discrepo. No, pero es interesante en el sentido que lo que quiero decir con esto es que era un objetivo conocido. De hecho, los japoneses lo convierten en un objetivo prioritario ya en 1930-31. Se sabe que ellos saben que es el núcleo principal de la flota americana, y lo que pretenden en Pearl Harbor es hacer lo mismo que hicieron en Port Arthur con los rusos en 1904. Por eso discrepo, porque a partir del ataque del ataque japonés a Port Arthur en 1904, todos los estudios estadounidenses hacen ver que pueden ser atacados todos sus puertos, con lo cual es fácil prever que puede haber un ataque a Pearl Harbor. Y Japón intenta lo mismo que intentó con los rusos, o sea, un golpe por sorpresa contra la flota del Pacífico, es la misma táctica, y obligar a tu enemigo a negociar. Ya, pero hay quien dice que los americanos sabían que iban a atacar, dejaron que atacaran Pearl Harbor para justificar un poco la bomba atómica y entrar en guerra y machacar a los japoneses. La bomba atómica no la podían justificar en Pearl Harbor porque no la tenían. Y lo otro, pues... Y machacar a los japoneses tampoco, porque llegó un momento en el que estuvieron bastante mal. Esa si los japoneses llegaban a vencer en Midway, en el Mar del Coral, lo hubieran pasado muy mal. Desde luego la bomba atómica era imposible que previesen que se la iban a tirar sobre Hiroshima. Yo no digo que hubieran llegado a una paz negociada, pero desde luego hubieran puesto en aprietos muy complicados a Estados Unidos si los japoneses vencen, por ejemplo, en Midway. Claro, esos son teorías posteriores. Es muy fácil hacer una teoría posterior. En 1941... a mi entender, desde luego, los estadounidenses no sabían que iban a atacar Pearl Harbor. Hay una teoría, que esas conspiranoicas, que dicen que los portaaviones no estaban el 7 de diciembre, que estaban de maniobras fuera, pero es que en 1941 nadie pensaba que los portaaviones fueran decisivos. Claro. Todo el mundo pensaba que los decisivos eran los acorazados pesados. O sea, que esos, curiosamente, los que están en Pearl Harbor los hunden. Entonces, realmente, Japón está convencido que el daño que ha causado a Estados Unidos es monumental. Pero luego los hechos prácticos demuestran que no es así. Es una cosa curiosa. De hecho, los portaaviones, como llevamos insistiendo, empiezan a ser interesantes a partir del Mar del Coral. Otra cosa muy distinta es que en Pearl Harbor sí se supiese, si hubiese llegado a los contactos del espionaje, hubiesen sabido que se iba a hacer un ataque, que ese ataque probablemente fuese en Pearl Harbor, evidentemente no había otro puerto, y que probablemente fuese próximo. Y ahora el arma definitiva en el mar son los portaaviones. Ahora mismo sí. Bueno, depende, si es para guerra naval, sí, siguen siéndolo, todavía hoy, porque... Y para ese concepto de proyección del que hablábamos antes. Lo que pasa que es que ahora mismo esto ha quedado prácticamente excluido a Estados Unidos, o sea, no hay rival, no tiene rival en el mundo, no existe, o sea, no hay... Es decir, los países que tienen flotas embarcadas, salvo Francia, que tiene dos portaaviones. No, el portaaviones ruso que ha salido pues ahora. Es una venerable antiguaya. Exactamente, es esto que va poco que renqueando. Claro, le falta sacar los remos para si llegan. Eso no es nada. ¿España tiene portaaviones? Sí, tiene un buque de proyección estratégica muy grande en el Juan Carlos I. Pero bueno, te decía que es curioso porque depende para qué. Porque claro, el siglo XX, lo que ha contado Miguel, añade algo terrorífico, que son los submarinos nucleares con misiles intercontinentales balísticos. De eso hablamos un poquito después, ¿te parece? Vale, perfecto, porque eso es la culminación. 2 y 52, 900, 137, 137 nuestro teléfono, 1 y 52 en las Islas Canarias, la última de las grandes guerras, vamos a hablar. Battle stations torpedo. Man battle stations torpedo. Sound the general alarm. Espacio en blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. La tensión subió el 2 de mayo cuando el submarino nuclear británico Conqueror detectó al crucero argentino General Belgrano y su escolta justo al borde de la zona de exclusión total de 200 millas impuesta por el Reino Unido. A pesar de que los argentinos no estaban violando la zona, el gabinete de guerra británico decidió que sus armas suponían una amenaza potencial para la fuerza operativa. El general Belgrano fue torpedeado y hundido. 321 hombres perdieron la vida. La guerra había comenzado. Con los portaaviones de la Fuerza Expedicionaria a solo 250 millas al noreste de las Malvinas, los argentinos no tardaron en preparar su venganza. El 4 de mayo, un par de cazabombarderos Super Étendard de fabricación francesa despegaron de Argentina. Iban armados con misiles antibuque Exocet, también franceses. Volando por debajo de la cota de detección del radar, los aviones se aproximaron a la fuerza operativa a gran velocidad. A
una distancia de 50 kilómetros se descubrieron y fijaron sus objetivos. Tan pronto fueron identificados, dispararon los misiles Exocet. Volando a tan solo 6 kilómetros sobre la superficie del mar y a 1000 kilómetros hora, uno de los Exocet alcanzó al destructor Sheffield. Veinte hombres murieron y el brillante Chef se convirtió en un casco en llamas inutilizado. Son detalles de una de las últimas guerras en el mar, la de las Malvinas. Nuestros invitados nos descubren más datos desconocidos de esa contienda. Ha sido la última guerra. No ha sido el último enfrentamiento naval, pero sí es la última guerra importante en una naval. Sí, como guerra aeronaval importante, sí, sin ninguna duda. ¿Ha habido más enfrentamientos navales que no nos hayamos...? No, pero son hundimientos de buques y eso sí, por bombardeos, por ataques con misiles, pero siempre en guerras localizadas pequeñas, a pequeña escala. Es la última gran guerra, sí. Vale, contarnos un poco. ¿Las Malvinas eran argentinas y de repente llegaron los británicos y se apoderaron de ellas? ¿O cómo es la historia esta? Bueno, breve, porque tenemos que hacer una pausita. Un debate que lleva los 300 años. Las Malvinas primero eran españolas. Luego luego pasaron a ser británicas. ¿Quieres un caramelito también? Ahí está, aquí fatal. Luego pasaron a ser británicas, luego otra vez españolas y al ser españolas pasaron a ser argentinas cuando Argentina se independizó, ¿no? Luego los británicos se hicieron con ellas y durante 3 siglos o durante 2 siglos los argentinos intentaron de una forma más o menos política, intentaron hacerse con ellas sin conseguirlo. O sea, en este último tiempo pertenecían a Gran Bretaña. Desde 1833. Vale. Y se intentaron hacer con ellas y a partir del siglo XX, ¿no? A partir de la dictadura argentina, la dictadura ve que es necesario algún movimiento que sea importante y que le dé la suficiente fuerza entre el pueblo para afianzarse. Ve que lo que puede hacer es volver a recuperar las Malvinas. Ahí empieza la guerra. Como un acto de heroísmo, es decir, y vamos a ir, ¿no? Más que un acto de heroísmo, un acto de congraciarse con el pueblo, es decir, nosotros hemos conseguido lo que no se ha conseguido. Fue una medida política que, además, estoy convencido que la Junta Militar Argentina, nosotros estamos convencidos de que pensaba que no iba a ir a una guerra. Claro, pensaba que iba a ocupar las islas y que los británicos las iban a dar por perdidas y que no iban a llegar hasta allí para volver a recuperarlas. Su problema es que se encontraron con Margaret Thatcher, que no estaba dispuesta a ceder en nada. La dama de hierro. En 30 segundos, ¿qué tienen las Islas Malvinas? ¿Qué hay ahí? Ahora gas y petróleo. Pero da igual, no se explota tanto. No se explota. Viven principalmente las licencias de pesca, son las mejores zonas pesqueras del mundo. Ya, y por eso es interesante. No fueron por eso. El factor fue de otro tipo. Sí, el factor fue un factor político. Sí, no estaba nadie dispuesto a cederlas, ¿no? Ni un lado ni el otro. Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias y regresamos tras los servicios informativos. Es de nuevo el tiempo del misterio aquí en Radio Nacional. Y con los saludos para todos los que seguís ahí en directo, continúa nuestro viaje. Casi una hora tenemos, como decimos, hasta las 4, las 3 en Canarias, para compartir este mundo que nos gusta. Después de esa visita a los lugares malditos de la primera hora, continuamos. Ahora nos vamos a los cielos a fijarnos en algo que llaman astromundial y que nos servirá para conocer algunos detalles del próximo nuevo presidente de los Estados Unidos. Va a ser interesante, ya veréis. Tras esa introducción, os lo ofrecemos. Donald Trump es sin duda el personaje de actualidad. Su reciente victoria en las elecciones norteamericanas lo sitúan en el foco de todos los medios de información.
Asumirá el cargo como 45º presidente de la Unión el 20 de enero de 2017. Con él se iniciará una nueva era, un tiempo en el que el planeta se está jugando el futuro. ¿Hacia dónde nos podrá llevar este nuevo tiempo? Tratemos de averiguarlo en compañía de nuestro nuevo invitado. Pues para echar un vistazo a los cielos y ver de qué va esta historia con este polémico presidente, tenemos a Vicente Casaña con nosotros. Buenas noches, don Vicente, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Miguel, encantado de estar aquí, como siempre. Hace poquito estuviste también hablando un poco de esa gran luna que teníamos. Hoy toca hablar de Donald Trump, un personaje que ha saltado de repente a todos los medios de comunicación y que casi nadie apostaba por él, aunque si empiezas a arañar un poco, yo he sido uno de los que decía que iba a salir. Que tú tienes tus dotes, Miguel, yo lo sé, me consta. Aunque si empiezas a arañar, empiezan a salir muchas cosas, ¿no? ¿Quién es este personaje? ¿Cómo se le ve desde el punto de vista astrológico? Bueno, para empezar, no es tan extraño que haya dado la sorpresa porque él es un tipo uraniano. Uraniano es alguien que tiene un Urano muy potente en su carta astral y él nació con una conjunción del Sol y Urano y todas las personas uranianas son las que ponen las mayores sorpresas sobre el tapete, ¿no? Precisamente. Pero cuidado, porque los uranianos pueden ser uranianos de buena onda o uranianos que es muy fácil que una persona uraniano sea un outsider, por un lado, como ha demostrado ser él, y que vaya en contra del establishment o que vaya a su bola y pasando de todo y rompiendo todos los clichés, pero también pueden ser uranianos que se vayan a los extremismos. Y a mí me recuerda, por ejemplo, a Hitler, que también era un uraniano y también llegó en un momento en el que cabe hacer paralelismos astrológicos entre él y Donald Trump. Y, hombre, paralelismos astrológicos, no quiero decir que el resultado vaya a ser el mismo, o esperemos que no y deseamos que no, lógicamente, pero también era un personaje uraniano. Y entonces, con un personaje uraniano es fácil siempre que salte la sorpresa y que rompa los esquemas. Viendo un poco información en lo que hay en la red y documentándonos, hay una serie de, dicen, factores que ayudaron a ganar a Donald Trump. El sistema electoral lo favoreció, dice que tenía menos votos que Hillary Clinton y sin embargo menos votos populares, pero más votos electorales. La Casa Blanca Trabajadora fue una de sus grandes bazas. Los blancos sin educación universitaria y de ascendencia europea fue una gente a la que él supo un poco guiar. El desprecio de las élites, un poco característica de los uranianos, y sobre todo un mensaje directo al corazón de la América olvidada y recuperar esa América fuerte que parece ser que en los últimos años no. ¿Esas son un poco las claves? Yo creo que evidentemente sí, ¿no? Pero en vista de los resultados. Pero ahí has dicho una serie de cosas muy importantes, Miguel. Él precisamente una de las cosas que le favorece es un sistema de elección arcaico de hace 300 años. Y esto es uno de los graves problemas que tenemos en la sociedad actual o en las sociedades actuales. Pues nos ocurre lo mismo, por ejemplo, en la enseñanza, en la educación. Vivimos en un sistema educativo en los colegios que están basados en modelos de hace un montón de años, como mínimo de la Revolución Industrial y de mucho más años atrás. Estos sistemas arcaicos están produciendo mucho daño y todo lo que tardemos en actualizarlos pues es un problema importante y ese es uno de los puntos que le ha dado los votos, ¿no? Y luego está claro que la América profunda, hay gente que a lo mejor puede pensar, es que la América profunda de granjeros o de esa gente que está en pequeñas poblaciones y tal, sí, es sintomático que no le haya votado ni una sola ciudad de más de 1 millón de habitantes, es sintomático, pero... ¿Le ha votado? Ni una sola ciudad de más de 1 millón de habitantes, pero... Hay que tener en cuenta que ¿quién le votó a Hitler? Le votó a Hitler el pueblo profundo también, una Alemania, un país europeo. Y entonces, ¿por qué? El tema es por qué le votan. Y yo creo que aquí
es importante tener en cuenta que toda esta crisis actual que estamos viviendo en el mundo, que está marcada por el ciclo actual de Urano y Plutón, y que siempre que ha habido los ciclos de Urano-Plutón hemos vivido unos años, de 10 años aproximadamente, una época de grandes revoluciones y de que ha parecido todo como un reloj de arena que ha tenido que volcar todo patas arriba y cambiar todo el estatus. Y yo creo que estamos ahora en un momento como esos, precisamente porque esto se genera a raíz de un pecado espiritual. Los pecados espirituales son los que preceden a estos cataclismos y son los que propician que la gente en masa vote a alguien que les va a liberar de sus miedos, de sus incertidumbres, de sus inseguridades. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el pecado espiritual? Claro, ¿por qué le entregan en eso? Pues porque desconectamos con nuestra esencia, desconectamos con el alma. La gente parece ir hoy en día sin alma, desconectamos con los ciclos del universo. Nadie mira al cielo, es uno de los síntomas, no es el pecado, pero es esto que hace que la gente al final lo único que le preocupa es el dinero, y el dinero, y el dinero. Y cuando no hay dinero, como ahora con esta grave crisis tan larga, entonces la gente, en lugar de reinventarse, en lugar de serenarse, en lugar de buscar otro estilo de vida y en lugar de ver qué ha pasado y cómo sobreponerse a eso, es mucho más fácil quitarse la responsabilidad de encima y votar por un libertador, por alguien populista. Da igual que se vaya a un extremo de derecha o a un extremo de izquierda, alguien que me salve o que me dé un dinero y me asegure la vida, ¿no? Y esto es una de las claves. El pecado espiritual en el que vive la sociedad en su conjunto es lo que favorece este tipo de cosas, igual que pasó con Alemania, con Hitler a finales de los años 30. De repente han comenzado a aparecer unas cuantas profecías por ahí. Nostradamus parece ser que había profetizado sobre él. Richard Nixon tenía una carta, le mandó una carta también que en los años 80 y tantos que decía que ganaría si se presentaba a presidente, y hasta incluso una popular serie, Los Simpson, de televisión, el guionista Dan Greene dijo que iba a salir también de presidente, y luego te leo algunas cosas. ¿Hay muchas profecías en torno a él o siempre suele pasar? Cuando hay un personaje, adecuamos los hechos para que la profecía se cumpla poniéndole el nombre del personaje. Hombre, en el caso de Nostradamus sí. Nostradamus se aplica a todo y se le encuentran todo tipo de justificaciones ad hoc siempre, que ahí siempre es fácil encontrarlo. Pero sí que es cierto que en torno a una persona uraniana suele haber profecías. Es muy curioso, ¿no? Y es curioso esas que citas de Los Simpson, por ejemplo, incluso que además lo pintan exactamente bajando por esa escalera mecánica y tal. Déjame que te diga, dice el guionista, fue una advertencia para Estados Unidos. Parecía lo lógico, como el último paso antes de tocar fondo. Lo omitimos porque era coherente con la visión que teníamos de que Estados Unidos estaba volviendo loco. Y la última opción, Donald Trump. Bueno, recuerda que precisamente aquí en el programa, hará ya a lo mejor un par de años, no recuerdo exactamente, pero estuvimos hablando precisamente de que yo había fechado el final del Imperio Americano o el final de los Estados Unidos como gran potencia, como primera potencia mundial 2020, para el 2020, efectivamente, y lo estuvimos hablando aquí en el programa, que lo debemos tener por ahí, ¿no? En un artículo que ya publiqué, empezó en una conferencia que di en el año 2007, precisamente porque ahora, en torno al 2020, hay una serie de posiciones astrales y de ciclos astrales que coinciden con un periodo sumamente crítico para Estados Unidos, y que además todas las potencias, todos los imperios que ha habido a lo largo de la historia, pues han pasado a la historia y nadie ha podido mantenerse para siempre. Todos tienen su principio y su final. Y el final de Estados Unidos parece en torno a 2020, que ya hablamos aquí en su momento que esto no se produce de la noche a la mañana, pero que está claro que estamos entrando en ese final de Estados Unidos como primera potencia mundial. Eso yo diría que sin duda alguna. ¿Que Trump es uno de los síntomas? Pues probablemente sí. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con Vicente Casaña esta noche, en este ratito, hablando
un poco de actualidad. Luego entramos, si te parece, en Astro Mundial, de lo cual eres un experto, pero alianzas que puede hacer este personaje, ¿cómo lo ves a nivel astrológico? ¿Puede llevarnos una guerra, como dicen algunos? ¿Va a pactar con China? ¿Va a pactar con...? Parece que es muy amigo ya ahora de los rusos. Mira, aquí tengo una teoría que verdaderamente no es tanto astrológica, es una suposición, porque por los tiempos que vienen astrológicamente, por este largo tránsito que vamos de la era Piscis a la era Acuario, que algunos dicen que ya pasó hace cientos de años incluso ese cambio y tal, pero no es así, tardan cientos de años en hacer un tránsito de una era a la siguiente. Y la próxima era hacia la que estamos transitando hace muchos años, creo que se va a distinguir precisamente igual que, bueno, como una guerra fría, pero a lo bestia. Si en la Guerra Fría había dos potencias, dos polos, Estados Unidos y Rusia, de un extremo y el otro, pues ahora yo creo que esto va a volver a ser lo mismo, pero en el plan de nos repartimos el mundo. Esta parte para ti, esta parte para mí, tú haz lo que quieras, que yo no me meto contigo, y yo hago aquí lo que me da la gana y tú no te metes conmigo. ¿Y quiénes serían los dos? ¿Contendientes o...? Y ahí yo creo que ese es el papel que va a jugar Trump fundamentalmente, ¿no? Que va a ir de muy buen rodito porque es un pacto de no agresión, pero mientras puedes agredir a quien te dé la gana. O sea, tú hazte el amo de parte de Asia o de parte de Europa. Con Rusia, ¿te refieres? Con Rusia. Ya. Y yo ya volveré a aplicar la doctrina del Big Stick, del gran garrote, como ya aplicaron en el pasado los americanos en todo el cono sur americano, que lo convirtieron en su patio trasero, ¿no? Y hicieron lo que les dio la gana con los gobiernos, con los recursos y con las riquezas de unos países que no han podido levantar cabeza en muchos casos. ¿Y China? Y China es evidente que es la próxima gran potencia y eso yo creo que es la que va a superar a Estados Unidos, evidentemente, pero no sé qué papel jugará en eso, pero creo que la política de Trump es muy clara. ¿Clara en qué sentido? ¿De ponernos a temblar o...? En este sentido es un mundo más inseguro para el resto del mundo, más débil, más vulnerable, ¿no? Más vulnerable Europa, más vulnerable África, volverá a ser más vulnerable América del Sur y América Central, y volverá a ser más vulnerable Asia en general, porque hay unas potencias que ahora ya Estados Unidos va a dejar de ejercer de policía del mundo, y en este sentido pues lo que venga, vamos a ver cómo se defiende la vieja Europa, que está muy caduca, pero es que esto viene también motivado porque, claro, cuando la gente tiene este problema que antes comentábamos, que todo se basa en ese pecado espiritual en el que se instala la sociedad, y eso es lo que hace posible votar a gente como esta, entonces pasa esto, nos vamos a los extremos, ¿no? Y entonces todo el mundo se vuelve mucho más inseguro. Para muchos también, por seguir un poco con Trump, dicen que tenía como una doble cara, ¿no? O muchas caras, ¿no? Ha mostrado en la campaña una cara, bueno, metiéndose con las mujeres, con los inmigrantes, diciendo que iba a hacer el muro, etcétera, etcétera. Y una vez que ha ganado las elecciones, parece que se ha aplacado. Es una táctica, es una característica de ese... Es una táctica uraniana. A los uranianos les gusta mucho que la gente diga... ¡Oh! Alucinar al personal, ¿no? Les encanta. Entonces, a veces dicen burradas simplemente para sorprender, para asustar. Eso es una característica muy uraniana, y seguro que muchas de las cosas que ha dicho no las piensa. Era simplemente impactar, asombrar y este tipo de cosas. Entendiéndolo desde el punto de vista de la carta astral, yo diría que muchas de esas bravuconadas no son reales, y él no piensa así, y sin duda va a ser un individuo muchísimo más pragmático y realista a la hora de gobernar de lo que ha soltado por esa boquita de piñón que tiene, ¿no? Pero está claro que aún así, pues alguien que es va tan a su bola y que se ha basado en el voto que se ha basado, puede ser un peligro. Lo que pasa es que aquí lo que ocurre en esto es que o nos vamos a extremos de personajes de este tipo que cosechan este tipo de voto popular, o al resto de la clase política, que en realidad
en general es mediocre. Y entonces esto es lo que ocurre con una política blandengue también. Hay muchísimas cosas que no deberían estar sucediendo y luego la globalización tiene sus problemas también para muchísima gente, para muchos países, para muchas culturas. Y se mira más el dinero que la globalización real. Si existiera voluntad en el mundo no habría hambre, Miguel, ya lo sabemos. No habría fronteras, no habría... Y todo esto, ¿por qué? Entonces la globalización tiene sus problemas. Que este tío, que el Donald Trump, vaya en contra de la globalización, pues está muy bien en algunos aspectos. O sea, habrá algunos aspectos de la política que incluso pueden estar bien porque los uranianos son pragmáticos, ¿no? Pero claro, esa extrema derecha, esa aureola de extrema derecha que hay a su alrededor siempre es un peligro. Cambiamos de tema. ¿El resto del mundo cómo lo ves o lo planteas para esta nueva época en la que estamos? ¿Ahora estamos bajo el signo de qué? Bueno, ahora lo que ocurre es que hace muchos años que entramos bajo el ciclo de Urano-Plutón, que es el que está dominando desde el 2007-2008 hasta el 2020. Y mira, yo te podría contar una historieta. Cuenta. En los años 2020, en la época del jazz, todo el mundo era feliz, vivía a lo loco, bailaba, bebía y se lo pasaban de maravilla y parecía que el dinero llovía del cielo. Es cuando empieza la gente se introducen los electrodomésticos en los hogares, que entonces no existían, y sobre todo en Estados Unidos, y empiezan a introducirse el frigorífico y todo este tipo de cosas que la gente empezaba a pagar con plazos. Se impone entonces el pago a plazos. ¿Por qué? Porque era una manera de darles golosinas, de que la gente consumiera hasta las cosas que no necesitaba. Pero parecía que todo el mundo era rico y empezaron a gastar y a gastar y a gastar de un dinero que no tenían. Hasta que esa época de los felices años 20, de los locos años 20, como también se les ha llamado, la época del jazz, acaba un 29 de octubre de 1929, cuando dramáticamente Wall Street, el corazón financiero de Estados Unidos y por ende del mundo, colapsó. Y ese colapso financiero en Wall Street arrastró un colapso financiero a todo el mundo y luego económico, en el que cayeron países pobres, países ricos. Muchas personas se suicidaban. Y esto llevó a un cambio radical en las políticas del trabajo, en las clases sociales, en la sociedad, en la cultura. Crecieron los extremismos, los nacionalismos, los populismos. Crecieron entonces. ¿Y a ti no te parece que eso es parece un poco, ¿no? ¿No parece que sea un calco? Y se votó a un tipo como Hitler, precisamente en ese tiempo, en los años 30, que esa crisis que arrancó el 29 de octubre de 1929, con ese crack, como todavía se le conoce, la Gran Depresión, duró una década, toda la década de los años 30, y desembocó en la elección de Hitler y desembocó en la Segunda Guerra Mundial. Y precisamente los planetas ahora están exactamente igual como estaban en los años 30. ¿Qué me dices? La misma cuadratura Urano-Plutón que había a principios de la crisis, esta, es la que se ha dado ahora y a caballo de la que estamos viviendo. Todo este descontento, todo lo que está pasando en el mundo, toda esta crisis en todos los ámbitos, es un calco de lo que pasó entonces. Yo que quería ser optimista contigo, eso cuentan los astros, así es como está la situación, ¿no? Yo creo que hay que ser optimistas igualmente, Miguel. Siempre. Ya sabes. Siempre. Yo creo que sí, porque a todo esto, yo creo que el destino juega una parte muy importante, tanto a nivel individual como a nivel social, histórico, colectivo, porque está claro que si miras la historia se repite, y se repite en base a ciclos. Si tú miras los ciclos de Urano-Plutón, te vas a otros momentos históricos como la Revolución Francesa, por ejemplo. ¿Y qué pasa en la Revolución Francesa? Pues finales del siglo XVIII, casi finales del siglo XVIII.
Y al final acaban guillotinando al rey Luis XVI de Francia, y ¿quién le sustituye? Napoleón, un emperador, un tirano también, ¿no? O sea, este juego de poner patas arriba a todo, y el descontento general y la bronca general y el querer cambiar porque ya no se puede aguantar las cosas tal y como están, surgen siempre al compás de los aspectos de Urano-Plutón, ¿no? Ahora bien, y ahora estamos en ello, y por tanto yo creo que hay unos ciclos en la historia de las que somos hijos, vivimos en un tiempo que nos toca vivir. A nivel personal también tenemos nuestro destino personal, pero al margen de eso, ¿qué hay que hacer? Yo creo que siempre hay que ser positivo, creo que día a día tenemos que luchar por nuestros sueños, porque cuanto más consigamos ser fieles a nosotros mismos, cultivar el espíritu, serenar el alma también, todo este tipo de cosas nos va a hacer seres más ponderados, y con eso contribuiremos también a una sociedad más equilibrada, a que la sociedad no vote masivamente por miedo y le entregue su destino y el destino de la humanidad y los peligros que eso supone a tipos que pueden apretar un botón nuclear en cualquier momento. Uno puede, no sé si escapar, dejarse de influir por esa onda de los astros si toma conciencia de eso que estás diciendo ahora. Yo creo que sí, yo creo que está claro que como hijos de un tiempo que somos nos toca vivir, igual que hubiéramos vivido el romanticismo, el tiempo de los piratas o lo que sea, y ese entorno y esa atmósfera pues nos envuelve y la amamos queramos o no, pero hasta qué punto nos convertimos en víctima de ello, hasta qué punto eso condiciona nuestra mala leche con la que parece ir la mayor parte de la gente por el mundo, y este tipo de cosas y de mosqueos y de miedos y tal, pues eso depende un poco de nosotros, ¿no? Y yo creo que hay que tener valor en la vida para quitarse un poco eso, hacer un poco de feng shui emocional, librarse de ese tipo de presiones y descubrir que la vida es maravillosa, que el sol sale cada día, que los pajaritos cantan, y entonces si te empiezas el día con un relax, con una meditación, con un poco de ejercicio y mirando cómo sale el sol y todo esto, y empiezas a pensar de otra manera, entonces te puedes apartar de esa vorágine y vale, te va a tocar vivirla, pero no vas a ser víctima de ella, al contrario. Yo creo que vas a ser un actor positivo que puede contribuir no solo a tu propia vida, sino contribuir al conjunto de la sociedad a que cada día sea mejor, ayudar a los demás. Trump y de los políticos, sin meternos con él, que tratan de llevarnos a sitios extraños. Casi terminamos. Llega casi el final de año y vuelve un nuevo anuario astrológico, ¿no, Vicente? Bueno, ese éxito que te ha hecho, estar en... Es lo que toca. Yo lo he visto en montones de lugares en Sudamérica, en Latinoamérica, en todas las partes de habla hispana se puede encontrar. Ya son 26 años, Miguel, no es una broma, ¿no? Entonces, hace 26 años fundé el anuario astrológico y año tras año se ha convertido en un éxito, en un bestseller, tanto en España como en toda América. Las cartas, los mails que me envía la gente son absolutamente emocionantes. Digo cartas porque al principio eran cartas, ¿no? Durante unos cuantos años. ¿Cómo ha cambiado la cosa? Que me emocionaban muchísimo, por supuesto, y siguen hoy día enviándome muchos mails emocionantes, y esto es de agradecer, es muy de agradecer que haya esa legión de fieles detrás. Tratamos de hacer un trabajo honesto y que ayude a su gente, a los lectores, al día a día, ¿no? Cientos de miles de ejemplares que se vendían en todo el mundo. Que se vendían efectivamente, porque ahora el anuario astrológico ya no es anuario astrológico. Yo, ya sabes que me gusta de vez en cuando hacer alguna aventura, algún experimento, algo que te someta a un desafío y que puedas... No serás como Trump, que te gusta sorprender. Aportar algo nuevo. Y en ese sentido he cambiado, y entonces este año va a ser Anuario Casaña, tal cual se llama, y ya está en digital, y ya en cuestión de muy pocos días estará en los kioscos también, pero con eso es que vamos a crear una gran familia muy bonita, porque vamos a tener una serie de vídeos a los que va a estar, que van a ser privados, solo para el club de la gente que ha comprado este anuario esta vez, y entonces les vamos a dar un servicio mensual de vídeo para completar ese anuario. Va a estar vivo, va a ser desarrollado mes a mes, algo muy bonito que creo que con los tiempos que corren y las nuevas tecnologías
puedo brindar ese servicio añadido para la gente, ¿no? Como un regalo. Yeah. Y la gente puede encontrar eso mes a mes, su propio signo, y ver un poco por dónde vienen las influencias de esos astros para conocerlas. Siempre me acuerdo de la definición que daban como señales en la carretera para decir, hay curvas, hay que ir despacito. Exacto, sí, yo siempre creo que la astrología es como una herramienta de autoayuda y es, como bien dices, Miguel, una brújula y un mapa. No es lo mismo si te sueltan en un territorio desconocido y tienes que descubrir todo, que si te sueltan en un territorio desconocido con un mapa del sitio, una brújula del sitio y un poquito de agua. Pues esto es el anuario, ¿no? Te da unas herramientas para el tránsito del año y para poder perfilar un poco mejor el destino. Forma de contacto, forma de tenerlo, manera, página web. Bueno, lo ideal es que entren en www.casaña.com o www.buenosaugurios.com, que a lo mejor les resulta más fácil. Buenosaugurios.com. Buenosaugurios.com, y ahí encuentran toda la información. Pueden comprar el anuario en digital también, y muchísima información, tanto para gente que empieza la astrología, curiosidades, como artículos de investigación profunda. Ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Te sigo viendo a lo largo del año y te deseo lo mejor siempre. Buenos augurios, y que escapemos de toda esta marea, que no nos afecte por lo menos toda esta marea que impregna los tiempos que estamos viviendo. Hay que intentarlo, Miguel, claro. Hay que ser positivos. Un placer, como siempre, estar contigo, y además muy agradecido. Mucha suerte a ti y a todos nuestros oyentes. Seguro, muchas gracias. Hola, soy Karka, desde Nido del Tigre, Tigers Nest, en Bután. Saludos para los oyentes del Espacio en Blanco. Millones de personas en todo el mundo están enfermas por el SIDA, la tuberculosis, la malaria y otras enfermedades víricas. Uno de los principales problemas que no solo tiene España, sino que es algo que está extendido alrededor del mundo. Los expertos piden fondos y esfuerzos a la comunidad internacional para frenar estas enfermedades. No tenemos fondos suficientes. Somos un país aún muy pobre. Futuro Abierto, con Tato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de las pandemias del siglo XXI. Los domingos a las 6 de la mañana, como siempre, mejor en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. Espacio en Blanco. El misterio te espera de 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Y seguimos, vamos con un tema también de futuro. Dicen que la próxima guerra, Dios no lo quiera, será por el líquido vital, por el agua. Ahí van unos cuantos datos después de esa introducción. Vamos con temas de actualidad. Según un informe recientemente publicado por la ONU, las próximas guerras en nuestro planeta serán por agua. En el futuro, las guerras o amenazas de guerras ya no solo se darán entre las naciones por el petróleo, sino por el agua. La crisis mundial del agua cobrará en los próximos años proporciones sin precedentes y aumentará la creciente penuria de agua en muchos países en desarrollo, según un informe de las Naciones Unidas. Señala el documento que los recursos hídricos disminuirán continuamente a causa del crecimiento de la población, de la contaminación y del previsible cambio climático. Ninguna región del mundo podrá evitar las repercusiones de esta crisis que afecta a todos los aspectos de vida, desde la salud de los niños hasta la capacidad de las naciones para alimentar a sus ciudadanos, ha subrayado el exdirector general de la UNESCO, Koichiro Matsuura. Los abastecimientos de agua disminuyen, mientras que la demanda crece a un ritmo pasmoso e insostenible.
Se prevé que en los próximos 20 años el promedio mundial de abastecimiento de agua por habitante disminuirá en 1/3. Los niños nacidos en países desarrollados consumen entre 30 y 50 veces más agua que los nacidos en países en vías de desarrollo. Entre tanto, la calidad del agua sigue empeorando. ¿Os imagináis un futuro sin agua? Parece que está más cercano de lo que pensamos. Nuestro próximo invitado nos da más datos. Y vamos con nuestro compañero periodista, especialista en todos estos temas, periodista científico Juanma Gallego, que le hemos pillado ahí y se ha parado en mitad de... ¿Cómo estás, Juanma? Hola, Miguel, ¿qué tal estás? Perfectamente por aquí. Qué chulo es eso de poder abrir el grifo y que salga el agua, todo el agua que quieras, que la puedas, ¿verdad? Beber, ducharte, tirarla, regar los tiestos, desaprovecharla. Qué chulo es eso, ¿eh? Sí, es algo a lo que por lo menos en esto que llamamos primer mundo, estamos bastante acostumbrados, pero cualquiera que haya viajado a zonas en las que el agua corriente no es un recurso a mano se dará cuenta de lo difícil, lo duro que es subsistir sin agua. En ocasiones simplemente para las necesidades del día a día, pero en otras ocasiones, otras veces de forma más trágica, incluso para la propia supervivencia, tanto para tener agua a mano para beber como para poder echar mano de los cultivos con los que poder alimentarse. Lamentablemente el agua es uno de los temas que más provocan bienestar en el ser humano, pese a que no nos parezca. Cosas tan sencillas como el agua, la electricidad, son vitales para nuestro desarrollo. No lo apreciamos, ¿verdad?, teniéndolo tan cerquita. Sin embargo, parece ser, como decíamos en esa introducción, que la próxima guerra, según la ONU, dice que no van a ser por diferencias de estas que a veces tienen estúpidas los políticos, sino por el agua. ¿Está así de claro ya? Sí, es algo que que cada vez se está poniendo más en evidencia. Sí es cierto que las guerras casi siempre, como tú has dicho, siempre hay más factores, generalmente factores idiotas, pero suele haber detrás de cualquier guerra factores económicos, ideológicos, religiosos. En este caso, lo que parece bastante claro es que muchas veces se ha comentado que las guerras del siglo XXI serán por el agua. No serán al 100% por el agua, pero el papel que jugará el agua en muchos de estos conflictos será desde luego determinante, según alertan los propios expertos de la ONU, concretamente los científicos que trabajan en el panel intergubernamental para el cambio climático, que advierten cómo el aumento de la temperatura global va a tener serias consecuencias en la geopolítica de todo el mundo y va a provocar que conflictos ya existentes cobren mayor intensidad y sin duda se generarán otros nuevos conflictos. Estás hablando, Juanma, has dado ahí un toquecito, cambio climático. ¿Es cierto que se está dando un cambio climático? Parece que los políticos, sobre todo los políticos, no se ponen de acuerdo y dicen que no, que esto no es... ¿Se está dando, está reconocido ya por los grupos científicos que estudian este asunto? Sí, la ciencia avanza siempre por grandes consensos y yo creo que el tema del cambio climático es en temas científicos uno de los aspectos, uno de los temas en los que más consenso científico, aunque parezca lo contrario, más consenso científico se ha encontrado. La gran mayoría de estudios apuntan a que, de hecho, el cambio climático nadie pone en duda que exista. Lo que existe debate entre ciertos científicos, un cierto grupo reducido de científicos, es de si el ser humano está detrás del cambio climático. Pero yo creo que no hay ninguna duda, la inmensa mayoría de los expertos están de acuerdo en la idea de que el calentamiento antropogénico del planeta es una realidad y los informes se suman encima de la mesa prácticamente semana tras semana
hay informes en las principales revistas científicas que dan fe de que este cambio climático se está produciendo y que evidentemente es un cambio climático provocado por las acciones humanas. El cambio climático siempre se da en la naturaleza, la historia de la Tierra está llena de cambios climáticos, pero estos cambios solo se producen de forma tan drástica, en primer lugar, por una catástrofe, un impacto de un meteorito, una erupción gigantesca, una erupción volcánica gigantesca, o en este caso por la acción del ser humano. Y está claro que ya no desde la época industrial, sino que antes incluso de llegar a la época industrial, ya desde el comienzo de las primeras civilizaciones, desde que el ser humano utiliza la agricultura, ha afectado al planeta. Perdóname que te haga pregunta ingenua. ¿Qué tiene que ver o cómo influye el cambio climático con el tema del agua? Si de repente tenemos unas lluvias ahí torrenciales que hace que todo se inunde, supongo eso hará que se llenen los pantanos, o no tiene nada que ver. La temperatura está subiendo y se está descontrolando todo el clima, ya no llueve tanto como llovía antes. Mira, el gran problema, Miguel, del cambio climático es no tanto que vaya a haber más o menos agua, sino el reparto de ese agua y la forma en la que podemos manejar ese agua. Realmente el agua al que puede acceder el ser humano es muy poca. De todo, quizás sean cifras del 99% aproximadamente del agua del planeta es agua salada, y luego el 1% que queda, prácticamente hay mucha agua atrapada en los casquetes, hay en los glaciares también, pero realmente el agua al que tenemos acceso es muy poca. Y el problema es que en ciertas regiones la subida de temperaturas va a hacer que el acceso al agua, si ahora es ciertamente difícil, se vaya a complicar de una manera inmensa. Es cierto que el cambio climático va a beneficiar a ciertos países, en principio mirados de forma individual, sobre todo países nórdicos, Rusia, Canadá, serán los grandes beneficiados en principio del cambio climático, pero habrá toda una serie de zonas del planeta, sobre todo en torno a los trópicos, en los que el ascenso de las temperaturas va a provocar menor precipitación, y esta precipitación no va a tener sus patrones, digamos, alterados. Es decir, de nada sirve, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, que un río nos lleve agua si ese agua está desbocado y provoca inundaciones, y en verano tenemos el cauce totalmente seco, y eso es uno de los grandes problemas que va a haber precisamente en las zonas del Himalaya, de cuyo agua dependen millones y millones de personas. Y en nuestra zona, en España, ¿cómo se prevé ese asunto con el agua? Pues en España hay muchos estudios, como en otros muchos países del mundo, relativos a la desertificación del terreno y la disponibilidad del agua. Hay incluso proyectos por parte de comunidades autónomas. Yo, al ser del País Vasco, conozco muy de cerca, por ejemplo, el plan vasco contra el cambio climático y los modelos que hacen los científicos para intentar prever las consecuencias de ese cambio. Lo que en casi todos los estudios apuntan a que va a haber un aumento de precipitaciones, pero de forma más descontrolada, más violenta, digamos. Se va a haber un aumento de lo que solemos llamar fenómenos climáticos extremos, y que eso va a afectar a la actividad humana. Evidentemente, en países como España va a ser más posible adaptarse al cambio climático, y de hecho los proyectos que están en marcha lo que tienen en mente es esa adaptación al cambio climático. Pero a otras zonas del planeta la afección va a ser terrible, y ya no estamos hablando de zonas aisladas en el mundo, como podríamos pensar hace 2000 años, cuando colapsaba la civilización maya, por ejemplo, no influenciaba en nada
en principio a Europa, por poner un ejemplo. Ahora lo estamos viendo día a día en los telediarios, como cualquier crisis provocada en un punto del planeta puede tener consecuencias globales, ya sea por el flujo de refugiados y por las catástrofes humanitarias que pueda haber, como por las tensiones que sin duda se van a incrementar entre ciertos países. El problema no va a estar en tanto en países que tienen armas convencionales, sino sobre todo el aumento de tensiones en países que cada vez están más fuertemente armados, con arsenal químico y sobre todo con arsenal nuclear. Un panorama nada sugerente ni bonito se nos presenta. Cuando uno viaja por ahí, qué pena ver los ríos, por ejemplo, ¿no? Los ríos, que son esas fuentes, esas venas de agua de las cuales se alimenta el planeta, y sin embargo en muchos lugares están siendo los vertederos, y ocurre en muchas partes del mundo, ¿no? Qué poca conciencia tenemos de la importancia que tiene el agua en este planeta, en nuestra vida, ¿no? Sí, es vital, Miguel. Como tú dices, muchas veces se convierten en vertederos, y hay que tener en cuenta que grandes culturas, el comienzo de nuestra civilización, tal y como la conocemos, Mesopotamia, Egipto y demás, han estado unidas estrechamente al conocimiento de los caudales y al conocimiento de los cursos de las estaciones del año, de la naturaleza. El Egipto, la cultura faraónica, tal y como la conocemos, no hubiera sido posible sin haber controlado, entre comillas, el curso del Nilo, y también el papel jugado por los ríos Tigris y Éufrates en el inicio del Neolítico y de la civilización, en definitiva, en Mesopotamia, han sido inmensos. Y fíjate que precisamente en esa zona, algunas de las zonas, esas zonas clásicas, el Nilo, el Tigris, el Éufrates, algunas de las zonas en las que los conflictos por el agua más se van a incrementar en los próximos años, según los cálculos que hacen los expertos. Ya supongo que también Tierra Santa, Israel, Jordania, toda esa zona palestina, ¿no? Sí, fíjate que tanto Oriente Medio como Asia en general, en alguna ocasión ha sido retratada por algún experto como una zona en la que existe un montón de países que cada vez se están armando más, y que venía a decir que esa situación recordaba un poco a cómo al efecto que tuvo el revólver de 6 balas en el oeste americano. Tenemos un montón de actores a lo largo del mundo en sus conflictos ya en marcha, y justo en muchas de esas zonas el cambio climático va a provocar que los problemas que ya tenemos se afiancen y que crezcan. Todo el entorno de Asia, la zona árabe, Oriente Medio, por ejemplo, se va a ver fuertemente afectada por la carencia de agua. Son zonas desérticas o en ocasiones semidesérticas, en las que la ausencia de agua y el aumento de la población que ya se está provocando está creando un cóctel explosivo que, si unimos a las guerras fratricidas y casi milenarias, pues, como has comentado, Israel, Oriente Medio, Palestina y demás, pueden convertirse en un polvorín, en un auténtico polvorín. Por otro lado, también en Asia, un ejemplo de esto es la situación entre Pakistán e India, dos potencias nucleares con capacidad nuclear fuertemente enfrentadas desde que comenzaron su vida como nación independiente, y que tienen grandes conflictos en torno a las cabeceras de los ríos que comparten. Fíjate que cuando se produjo la independencia en 1947, se hizo la división, y se dio la circunstancia de que buena parte de los principales ríos, quedaban en la parte india, y la mayoría de la población dedicada a la agricultura, quedaba en Pakistán, con lo cual el conflicto ha sido permanente, y es muy probable que en los próximos años derive en situaciones que no podrían ser nada cómodas para el resto del mundo. Esperemos que
reine la cordura y que esas potencias nucleares no lleguen a echar mano de sus arsenales, pero las previsiones que hay en torno a los caudales de esos ríos no son nada halagüeñas. Va a haber cada vez más inundaciones repentinas y después de esas inundaciones grandes sequías, precisamente porque los glaciares de la zona del Himalaya lo que hacen es una especie de reservorio natural en el que ese agua se mantiene y con el deshielo poco a poco va nutriendo los ríos. Una vez que esos glaciares comienzan a descender, se va a notar en el caudal de los ríos y va a provocar, como digo, o grandes inundaciones con el deshielo y luego meses enteros en los que el caudal va a ser irrisorio a compartir entre zonas ampliamente pobladas por gente unida a la tierra y con gobiernos con capacidad nuclear y con visos de utilizarla. Juan, a punto de terminar. En un futuro las guerras o amenazas de guerra entre las naciones no serán por el petróleo, serán por el agua, y se prevé que en los próximos 20 años el promedio mundial de abastecimiento de agua por habitante disminuirá en 1/3. Y también dicen que los niños nacidos en estos países que compartimos, se llaman desarrollados, consumen entre 30 y 50 veces más agua que el resto de los niños por ahí. Vaya panorama. ¿Qué se podría hacer? Porque cuando se reunieron en Kioto hace poquito en Francia, se sacaron una serie de no sé si de datos que al final nadie hace caso, nadie deja de contaminar, y los pueblos en desarrollo dicen que les dejemos tranquilos, que nosotros ya hemos contaminado suficiente y ellos quieren vivir como nosotros hemos vivido. ¿Tiene alguna solución todo esto o empezamos a preparar las naves para salir del planeta? Pues es la gran pregunta. A ver si esto puede tener una solución. Desde luego el panorama que vamos a tener en las próximas décadas, si hacemos caso a las profesiones que hacen los analistas, no va a ser nada fácil, que sea mucha tecnología que podamos desarrollar. Los conflictos sin duda se enconarán alimentados por este ascenso de las temperaturas. Fíjate que incluso con un ascenso mínimo en París se ha acordado de entre 1,5 y 2 grados. Hay científicos que han hecho análisis de la diferencia que puede suponer ese medio grado de diferencia, y la diferencia es brutal. Existe el plan B, el recurso a la desesperada, que se está probando en varias zonas del mundo. Son el recurso de la geoingeniería, al utilizar tecnología para intentar que el planeta deje de calentarse, o al menos no se caliente tanto como está previsto. Hay varios planes en marcha, algunos sobre la mesa, simplemente en el papel, pero otros ya se están llevando a cabo. Por ejemplo, como el secuestro de carbono y la inyección de dióxido de carbono bajo tierra. Eso ya se está haciendo en varias partes del mundo. Fíjate, Miguel, entre otros sitios en España, en Burgos, en Ontomina, hay una planta experimental de inyección de carbono. Ya se han inyectado cantidades importantes de carbono, aunque siempre a nivel experimental. Y hace muy poco en Islandia han conseguido un pequeño gran avance, por ejemplo, con un resultado que acaban de publicar en la revista Science, en la que han conseguido que en 2 años la mayoría de ese dióxido de carbono inyectado al subsuelo, un subsuelo rico en basalto, se mineralice y acabe convirtiéndose en piedra. Esto es solo uno de los muchos planes que hay. Hay planes para poner inmensos espejos, incrementar la capacidad que tiene el planeta para reflejar la luz solar, inyectar partículas en la atmósfera. Hay un montón de planes que no pasan de las mesas de diseño, pero el secuestro y almacenamiento de carbono en el subsuelo ya está en marcha, entre otros lugares, aquí mismo, de nosotros, en Ontomina, en Burgos. Terminamos, Juanma, que no haya nunca guerras, ni por el agua ni por nada, y quizá la lección de lo que podemos hacer así a pie de calle, cuidar el agua, darnos cuenta de lo importante que es, cerrar el grifo para cuando no la estamos utilizando, no malgastarla, ¿verdad? Y sobre todo no contaminar los ríos, que son esas fuentes de vida que tanto necesitamos. Digo yo. Sí, Miguel, tú lo has dicho. Eso es una de las cosas básicas que hay que hacer. La revolución empieza por cada uno.
y esos gestos hay que tenerlos. Lo único que hay que tener en cuenta que esos gestos, por mucho que hagamos esos gestos, hay una serie de factores a nivel global que van a condicionar sin duda el desarrollo. Pero empezar desde nuestras propias vidas es una forma, si no de hacer un inmenso aporte a las cifras globales, sí de por lo menos tener conciencia del problema y saber que cada gota de agua que sale de nuestros grifos es un pequeño tesoro azul. Sí, señor. ¿Forma de contacto, Juanma, contigo? Pues juanmagallego.com o en correo electrónico juanmagallego@gmail.com, ahí directamente, y si no también en redes sociales, va saliendo las cositas que voy publicando por ahí. Muchas gracias por todo, gracias por habernos dado estos datos, aunque sean así de negativos, pero bueno, sirven para hacer conciencia. ¿Cómo se dice en vasco buenas noches? Gabón. Gabón, siempre me confundo. Gabón. Eskerrik asko. Venga, Suri. Gabón, un fuerte abrazo, nos vemos pronto, te deseo todo lo mejor. Hasta prontito, Juanma. Agur, Miguel. Adiós.